La batalla de Hoth es uno de los momentos más icónicos de toda la saga, y muchos están de acuerdo en llamarla el día más oscuro para la rebelión o la más grande victoria del imperio. Pero en este video pretendo ofrecer otra perspectiva, donde veremos por qué Hoth fue una derrota masiva para los imperiales, y todo por culpa de Darth Vader. Para tener el contexto bien claro de qué estaba pasando en la batalla de Hoth, es necesario echar un vistazo a dos enfrentamientos previos entre la Alianza y el Imperio, que dejaron el camino pavimentado para el asalto a la base Echo. El primero es la batalla de Mak'Oth'a. Desde la batalla de Yavin, los rebeldes apenas ya habían incrementado los números de su flota, todo gracias al motín de los Mon Calamari. Lo cierto es que estaban lejos de ser suficientes para hacerle frente al monstruo que era el Imperio, por lo que se necesitaban de recursos y astilleros secretos, donde se pudieran construir tanto naves nuevas como modificar las que ya tenían. Uno de los astilleros más importantes era el de Mak'Oth'a. Su ubicación fue revelada a Vader por medio de la reina Trios de Shu-Torun. Ella había pretendido aliarse con los rebeldes, pero realmente le debía lealtad a quienes la ayudaron a tomar el trono. La flota imperial cayó sobre Mak'Oth'a con ferocidad, y la batalla que le siguió dejó a la rebelión devastada, perdiendo la mitad de sus cruceros y el 90% de sus casas, sumado a importantes líderes como Huig Willard y Jan Dodonna. Esta batalla dejó a la rebelión con una flota reducida y huyendo, pero aún había un enfrentamiento más que sería de vital importancia. Como mencioné, Mak'Oth'a fue importante para cortar las fuerzas rebeldes, pero para asfixiarlos aún más, tenemos que recordar lo que pasó en Derra. Desde tiempo atrás este sistema se había vuelto una línea de suministro ideal para los rebeldes, por donde transportaban comida, medicinas y armas directo a Hoth, al menos hasta que fue descubierta por Rey Sloane. Su plan para cortar esta arteria de la rebelión fue ideado junto al vicealmirante Ferno, que comandaba los restos de la séptima flota, las pocas naves que no habían desaparecido junto a Thrawn unos años atrás. Juntos interceptaron el convoy rebelde cerca de Derra IV, y haciendo uso del destructor Vigilance y el Dark Omen, junto al interdictor Retention, lograron destruirlo y tomar control de Derra. Una victoria perfecta en todos los sentidos, que acabó promoviendo a Sloane al rango de almirante. La rebelión se había quedado sin medios de producción y sin su principal línea de suministros, y para cuando Vader descubrió la ubicación de la base, su aniquilación total era casi segura. ¿O no? El recuento de los eventos en Hoth es importante para entender cómo lo que pudo ser la destrucción total de la rebelión acabó siendo más desastroso de lo que debió. Cuando la base rebelde fue descubierta por una sonda imperial, Vader ordenó la movilización completa del Escuadrón de la Muerte. Aquí el primer error lo cometió el almirante Ozzel. Para nada era un oficial brillante, pero tampoco era un absoluto inútil. Podemos atribuir su fallo al temor que tenía por Vader y las ganas de complacerlo dando el primer golpe a la base rebelde, pero también a un mal endémico de los oficiales imperiales, y este era el exceso de confianza en el poder de sus enormes naves. Sin tener la inteligencia adecuada, su salida prematura del hiperespacio acabó con el elemento sorpresa, y dio tiempo a que la base Echo activara su escudo. Sin posibilidad de terminar con la base desde órbita, ahora la batalla de Hoth se definiría en tierra, algo que se pudo haber evitado. Afortunadamente, entre las fuerzas de Vader estaba Maximilian Bierce, uno de los hombres más capaces en la armada y experto en caminantes. Con sus tácticas especiales para desplegar los AT-AT, él sería quien lideraría el asalto para destruir el generador de escudos. Lamentablemente, el terreno y la urgencia de la situación causó que muchos de sus caminantes acabaran atorados en grietas, y tampoco les fue sencillo llegar al generador, pues los pilotos rebeldes tenían una táctica muy útil para derribarlos, usando el cable de los deslizadores T-47. Con todo esto, aún así se logró destruir el escudo, pero no sin el costo de numerosos AT-AT y Bierce malherido. Mientras tanto, en órbita se formó un bloqueo que pretendía evitar el escape de los transportes rebeldes, pero el cañón de iones en tierra continuaba dando espacio para que escaparan tantos como se pudiera. De los 30 transportes, solo 13 lograron huir, y en tierra el asalto a la base Echo dejó numerosas bajas. Pero Vader en este punto realmente no estaba en sus cabales. Es ingenuo creer que el Señor Oscuro estaba peleando la misma guerra civil que sus tropas, y aquí viene el principal problema. Vader, lejos de querer aplastar a la rebelión, quería capturar a su hijo. En su obsesión, ordenó perseguir el halcón, donde creía que iba Luke. Por esto ordenó a 3 destructores que rompieran el bloqueo y persiguieran la nave a toda costa. La persecución debió acabar al perder la nave en el campo de asteroides, pero Vader no estaba satisfecho y ordenó que lo siguieran incluso en los asteroides. Esto se cobró 2 destructores estelares, el Conquest y el Ultimatum.
Lo que pudo haber sido una victoria aplastante para el Imperio acabó en un desastre, gracias a un conjunto de mala planeación y pobre determinación de parte de Vader. Hot acabó trayéndoles más repercusiones de las que debía. De entrada, hablemos de las bajas. De parte de la Alianza se perdieron cerca de 7500 vidas, entre las bajas de infantería y los transportes que fueron derribados, pero realmente los cabecillas acabaron huyendo sin mayor problema. El Imperio perdió 500 tropas en tierra, pero palidece frente a las vidas perdidas en la flota. Casi 50.000 almas murieron a bordo de los destructores que perecieron en los asteroides, sin contar que Vader acabó con la vida de Ozzel y Nida, dos oficiales con experiencia, más las heridas de Byrz, que lo dejaron fuera de combate por el resto de la guerra. Pero las consecuencias negativas para el Imperio van más allá de las absurdas bajas que tuvieron. Hay que explorar un poco más de cómo esta supuesta victoria afectó a la moral imperial. Puede parecer hasta contradictorio que la mayoría de los imperiales no percibieran esto como una gran victoria. Después de todo, habían perseguido a los rebeldes hasta su base y los habían sacado de ahí, como si de ratas se tratase. La historia recordó esta batalla como una victoria táctica. Pues sí, destruyeron la base Echo, pero a un costo absurdo. Esto se pudo haber evitado con una mejor planeación de parte de Ozzel y Vader, pues tenían a su disposición tantos recursos como quisieran, y un par de cruceros interdictor habrían sido muy útiles para evitar que ningún rebelde escapara. También la orden de mandar a cazar el halcón milenario y la subsecuente muerte de tantos imperiales hizo cuestionar a muchos dentro de la flota si ellos también serían sacrificados por perseguir a un único rebelde. El sentimiento entre las tropas era el mismo, las cosas no pintaban bien en la guerra. La moral es una cosa muy importante en los soldados. Muchas veces el tenerla a tu favor hace que se luche con más fuerza, simplemente porque se siente que van ganando. Pero ¿por qué no se sentirían así si llevaban haciendo huir a los rebeldes por años? Y justo ese es el problema. Desde Yavin los rebeldes solo escapaban. Escaparon en Makotá y ahora también en Hoth. Con cada victoria imperial, por más increíble que pudiera ser, no se veía cerca el final de la guerra, pues la rebelión se retiraba y se rearmaba en otro lugar. Todo esto llevó a deserciones masivas en todo el imperio. Muchos cansados de la guerra, cansados del imperio y de luchar por una causa perdida se unieron a la rebelión o se escondieron entre los civiles. El imperio no podía cazarlos a todos, eran demasiados y la guerra estaba consumiendo muchos recursos. Entonces nos remitimos a los líderes imperiales. Los soldados ya no tenían una conexión con sus comandantes y figuras a seguir como Darth Vader, quien ya no compartía el mismo objetivo que ellos y mucho menos el emperador. ¿Cuánto más podía resistir el soldado de a pie que la victoria absoluta se les escapara de las manos por culpa de que sus superiores no priorizaban el objetivo de erradicar la rebelión? ¿Cuánto más podían resistir luchar por los objetivos únicos de Vader y el emperador? Objetivos que no entendían y estaban costando muy caros. Otro factor muy importante que cambia la percepción de la victoria en Hoth fueron los soldados de la compañía Twilight, que tras la batalla comenzaron una serie de ataques de guerrilla contra objetivos específicos. Se pretendía llegar hasta Quat, y aunque la operación acabó abruptamente en Zulust, esto fue un golpe más profundo a la moral, pues los imperiales del resto de la galaxia esperaban las noticias de que la guerra finalmente acabaría luego del asalto en Hoth, solo para toparse con más ataques, uno tras otro. La batalla de Hoth dejó un daño increíble a la rebelión, pues tuvieron pérdidas mayores en personal, tropas y equipo, pero no es nada comparado con el efecto dominó que causó al imperio, y hablo de un profundo daño psicológico. Las consecuencias son claras. Las tropas imperiales estaban cansando de que no se veía un final claro para la guerra, mientras que la flota y la armada tenían intereses que chocaban de lleno con los de Darth Vader. Simplemente no podían soportar más victorias como Hoth. Las estrategias se tuvieron que reinventar, y el imperio quedó tan vulnerable que los eventos que sucedieron el año siguiente en torno al Alba Escarlata solo terminaron llevándolos a la humillación total en Endor. Pues esta organización, si bien no estaba aliada con la rebelión, reconoció que el principal mal de la galaxia eran los Sith, pero la guerra de los sindicatos será el tema del próximo video. Ya saben que si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse del contenido nuevo. Nos vemos en la próxima y que la fuerza los acompañe.